Auspicia en esta producción de Canal 12, Madrid TV y Treleu TV, Casino Punto y Banca, Servicop, Aluar, Dadam Hermanos, Municipalidad de Puerto Madryn, Gobierno del Chubut, Administración Portuaria de Puerto Madryn, EISI. En la historia nada es casual. Los hechos se suceden con sus causas, motivaciones, surgidas de la necesidad, el afán de progreso, las ansias de libertad. Mucho de esto hay en el nacimiento de la actual provincia del Chubut. Un comienzo que vino del mar, frente a nuestras costas, y con un pueblo que vino de muy lejos, con una lengua extraña y costumbres muy diferentes. Los galeses. La urgencia no era solo material. La falta de libertad para mantener en su tierra su lengua, su religión y sus costumbres fue el motivo principal. Los galeses se organizaron para marcharse y alcanzar un mejor destino. Formaron una sociedad de emigración y buscaron un lugar vacío, alejado de otras influencias, donde desarrollar libremente su cultura. La alejada y desierta Patagonia se fue transformando en un lugar que soñaron ideal. Los líderes del sueño colonizador comenzaron las tratativas con el gobierno argentino. En 1863, Bartolomé Mitre era el presidente y el doctor Guillermo Rawson su ministro del Interior. Él fue el aliado necesario para la idea del poblamiento galés en el sur argentino. Luego de una visita previa a cargo de Lewis Jones y Sir Love Jones Parry, el grupo se lanzó a la aventura. El 25 de mayo de 1865 zarpó del puerto inglés de Liverpool un barco que haría historia, el Mimosa, con 153 pasajeros a bordo, de los más variados oficios y condición, en busca de un sueño de libertad y prosperidad. Llegaron el 28 de julio de 1865. Se instalaron en las precarias cabañas construidas en las rocas para dar comienzo a una gran aventura. Sin saberlo, habían fundado Puerto Madryn. Días después, comenzaron a buscar el camino que los condujera al valle del río Chubut. Los comienzos estuvieron plagados de dificultades que a punto estuvieron de hacerlos desistir. Si bien los informes previos hablaban maravillas del lugar, el fértil valle al que ansiaban llegar todavía estaba lejos. A poco de llegar comienzan la búsqueda del río, abriendo un camino que los llevaría hasta el actual emplazamiento de Rawson. Un recorrido lleno de peligros. Las complicaciones fueron superadas por el tesón y el empuje de los pobladores. A estos se agregaron más contingentes de compatriotas entre 1874 y 1876, lo que dio aires renovados a la colonia. Madryn nace, digamos, a la vida institucional en el mes de diciembre del año 1910, en que se elige los primeros concejales. En realidad los concejales eran 5 y entre ellos elegían el presidente, que cumplía el rol de intendente. En el mes de diciembre, exactamente el 25 de diciembre, el día de Navidad, se produce la primera sesión del Consejo Deliberante y se elige a quien fue por pocos meses presidente del Consejo Municipal, que fue Roberto Gómez. Roberto Gómez era gerente de la sucursal de Madryn de la Anónima y al ser trasladado de la ciudad tuvo que renunciar a su cargo y continuó Sete Alt, Cupertino Tempestuoso Alt, que era gerente del ferrocarril en Puerto Madryn. Y continuó durante varios periodos. Luego los han sucedido siempre digamos, personas vinculadas con los intereses económicos de la ciudad y en algunos casos intereses de empresas extranjeras como la empresa del ferrocarril. También presidió el Consejo Municipal Agustín Pujol, que fue el hombre más rico probablemente de la ciudad durante muchos años.
José Tosque, primer docente de la ciudad con su escuela Sarmiento, Rodolfo Grimm, ya sobre fines de la década del 20, y a principios, mediados de 1930 se produce lo que se puede considerar, digamos, una especie de bisagra en los intendentes que tuvo nuestra ciudad. En el año 35 llega a Madryn Raúl Daniel Padilla, acompañando a su mujer Celina Balán, que fue directora de la escuela por entonces 27, hoy la escuela 84, y era un dirigente radical que venía de la ciudad de Buenos Aires. Conformó Padilla en Puerto Madryn lo que se llamó la Unión Popular, la denominación del radicalismo proscripto en ese entonces. Sí participó a partir del golpe de Estado el Partido Socialista, y en Madryn estaba también integrado como el Comité Socialista, presidido por José María Rey, Mistrangelo, Feijó y otros vecinos de Madryn. Entre ambos sectores conforman la Unión Popular Socialista, que se presenta en las elecciones de 1935 contra lo que se denominaba en ese entonces agrupación vecinal, integrado por algunas de las personas que hemos nombrado hasta ese momento, Rodolfo Grimm, Garagarza, Hansen, Ruiz, por ejemplo, vecinos reconocidos que representaban intereses comerciales, algunos ganaderos, pero se encontraba ausente de la, digamos, de la representatividad de los dirigentes el pueblo, en su mayoría. Y Padilla, que fue un caudillo con todas las letras, logró, un gran orador, logró dar, digamos, una vuelta de página en la historia institucional de Madryn, porque incorpora, juntamente con el socialismo, digamos, un sector de la sociedad que estaba excluido hasta ese momento. En las primeras elecciones, en el año 35, las pierde, entra él por la minoría, y el resto de los concejales oficialistas, al poco tiempo de estar él en el Consejo Deliberante, presentan la renuncia al gobernador Baños, que les acepta la renuncia, y el único que queda en funciones y es ratificado por el gobernador es Raúl Daniel Padilla. Y además es designado presidente a los fines de comenzar un proceso de normalización convocando elecciones. Convoca elecciones y ya en el año 1936 la Unión Popular Socialista gana año tras año, había elecciones todos los años en ese momento, las elecciones, y es elegido Padilla como intendente. Padilla estuvo en Madryn como intendente hasta el año 41 y después ya comienza su declive político, si se quiere, porque las elecciones las va perdiendo la Unión Popular Socialista y las va ganando la agrupación vecinal. Ya el radicalismo comienza a organizarse como tal, preside el comité departamental, que se llamaba Francisco Albarracín en ese momento, y luego, siguiendo los destinos laborales de su mujer, se traslada hacia La Pampa. No han sido muchos años los que él presidió la Municipalidad de Madryn, fue hasta el año 1941. No obstante, en esos años, con ese sentido progresista, logra realizar acciones trascendentes para ese momento. Una de ellas es la creación de lo que se denominó originalmente barrio obrero. Hoy se conoce y se llama oficialmente Villa Padilla, que fue un loteo que consiguió hacer para las clases populares. La tierra en Madryn, si bien fue abundante, siempre estuvo en manos privadas y fue un gran problema para el desarrollo de la ciudad. Además del barrio obrero, desarrolla un loteo privado, pero a valores muy económicos, que se llamaba en ese momento Barrio Hotel de Turismo. A su vez hace un plan de arbolado en la ciudad inédito hasta ese momento, obliga a todos los que tenían terrenos baldíos, que eran muchos, a que fueran cercados, construye veredas, cordones cuneta, crea una biblioteca, lo que fue la biblioteca hoy Biblioteca Sarmiento, funda una cooperativa porque había que dejar de continuar con la usina eléctrica en manos privadas y con tarifas que eran absolutamente excesivas, sobre todo en el tema del agua. Y digamos, creo que logra tomar conciencia a la población de Madryn de sus derechos, que ni los reclamaba ni se los reconocían desde el gobierno. Fue un personaje, creo, muy fuerte, generó fanáticos y también grandes enemigos. Tuvo una gran trascendencia para las letras, era escritor y ganó un Premio Nacional de Literatura, un cuento Sureños, Cuentos de las Tierras Frías.
Además, era poeta, escribió varios poemas y varias canciones junto con Autiero, conocido en Madrid todavía el tango casonero. Y, en fin, su paso por Madrid no duró muchos años, pero creo que fue trascendente dentro de este raconto de los intendentes de nuestra ciudad. Después creo que vale la pena destacar otras intendencias fundamentales, la de Néstor Alcides Moré, cuando la provincia se constituye como tal, se sanciona la Constitución provincial y en el año 58 Moré asume como intendente de la ciudad, probablemente con una de las crisis económicas más fuertes. Se cierra al poco tiempo el ferrocarril, terminan todos los beneficios impositivos. Madrid era llamado despectivamente por nuestros vecinos de Trelew y del Valle como el cementerio asfaltado, porque efectivamente Moré hizo en Madrid una cantidad de cuadras que si lo relacionáramos hoy con la cantidad de población que tenemos en Madrid equivaldría más o menos a pavimentar 700 cuadras de la ciudad. Crea la Rambla actual con su diseño tan emblemático de nuestra ciudad, tan bien previsto con esa B que abarca desde el muelle hacia la calle hoy que se denomina Néstor Alcides Moré y Avenida Roca, donde termina la Hermandad del Escrófalo. Así que creemos que Moré ha sido, en este sentido, en nuestra historia institucional, una persona sumamente destacable. Años después también asume como intendente Manuel Rodríguez Ríos y permanece él asume en el año 1963 y permanece 10 años en el cargo de intendente cuando lo sucede luego el escribano Manuel del Villar, que termina troncándose su mandato con el golpe de Estado de 1976. Después de varias intervenciones en el proceso militar, retomamos la democracia el 10 de diciembre del 83 con el ingeniero Osvaldo Sala y a partir de entonces, digamos, son conocidos todos los intendentes que han continuado. Hay personajes que construyeron la historia. Uno de ellos es Ismael Zunino. Tiene 95 años y tuvo el privilegio de edificar varios de los sitios característicos existentes en Puerto Madryn. Bueno, yo estaba en el final del servicio militar y tenía 3 hermanos Bernardi. Uno era mi cuñado, recién venido de la guerra. Entonces, yo soy chivilcoyano. Y en Chivilcoy se cerraba una puerta para abrir una ventana, cerrar una ventana para abrir una puerta de construcción. Nada, yo era medio oficial todavía. Y entonces mi cuñado me dice, le pregunté si había trabajo. Sí, te veniste, que hay mucho trabajo. En ese tiempo acá eran 3.000 personas en Madrid. Y viajé en el Asturiano, por mar. Nunca había sido de un barco ni sabía lo que era mar, de Chivilcoy. Bueno, llego acá y veo desembarcado y me gustó Madrid. Éramos muy pocos, éramos unidos. Claro que cuando llegaba un forastero no les gustaba a los tipos por las chicas. Eran celosos. Acá formé una familia con ella. Amigo de todo el mundo soy. Conocido casi toda la gente de Madrid. Tengo muchos años acá allá. Son lugares por los que pasamos de manera cotidiana y una referencia en la ciudad, como la sede del Club Deportivo Madryn o el tanque de agua ubicado en el Boulevard Brown o el primer chalet que se construyó frente al Banco Nación. Todos realizados con las manos de Ismael. Bueno, teníamos muchas obras ya con el finado mi cuñado, éramos socios. El arquitecto Trelew presentó el plano. Y a mí no me querían porque yo era del Ron, ya en esa época. Y mi cuñado era un gran constructor, que se falleció. Y él, que iba a hacer que le fuera a ver la obra, era muy amigo de él en Italia, el que está en Trelew. Dice, sí, ahí tienen un constructor que sabe mucho más que yo, le dice, a los del Madrid. Bernardi.
era mi cuñado. Y bueno, no le quedó más remedio que hacerla nosotros. Y quedaron conformes. Y quedamos formados. No el techo que es así. Le decimos a cualquiera de la juventud, a ver si hace y anda con ese techo. Todo lo que era peligro lo vayó. Era terrible el edificio. Una maquinita que le hicimos de una fábrica de hacer chorizo. Ahí le pusimos una cosa y ahí fabricamos una maquinita. 3, 4, 5 bastones y arrancamos con un tramo por día hacíamos. Dice Ismael, dice, tenemos que hacer algo para la gente que se baña allá. Antonio Rodríguez, el intendente. Es el amigo de todo. ¿A dónde? Dice, a mitad del camino, de aquí a las cuevas, dice. Y bueno, hacemos un tanque, agua surgente, que es agua dulce, y todo el terreno hay agua dulce que no se junta con la salada. Y cuando hay, llevan los camiones, lo van echando abajo. Hice un tanque abajo grande y desfiqué arriba, ¿entiendes? Arriba, muchos creen que tiene fierro, no tiene nada. El techo de agua está hecho. Y de ahí mandé un caño a enfrente, que estaban los baños públicos para la gente que se bañaba por ahí. Sí, los 100 años para nuestra ciudad tuvieron un sentido trascendente, para toda la provincia, diría, ¿no? Más bien para la Patagonia en general, porque significó particularmente reivindicar lo que fue la colonización galesa en nuestra provincia y en especial la incidencia que tuvo para Puerto Madryn. Puerto Madryn recién festeja el aniversario de la ciudad en el año 1941, cuando Raúl Daniel Padilla, que era presidente del Consejo Deliberante, intendente, resuelve que ese día se va a festejar el aniversario de la ciudad. Hasta entonces no había un día que se festejara como tal y comienzan desde entonces a realizarse con el centenario una serie de actos digamos, trascendentales, como por ejemplo la inauguración del monumento a la gesta galesa, que hoy llamamos monumento a la mujer galesa, pero en realidad el nombre original es monumento a los colonos galeses, que tiene a la mujer como, digamos, la figura tal vez más emblemática. Se inaugura al poco tiempo el monumento al indio Tehuelche, digamos, en lo que también fueron actos, por supuesto, presididos por el entonces presidente Arturo Illia, que tuvieron una participación muy activa de la colectividad galesa y a su vez de los representantes de los pueblos originarios. En todas las crónicas y las fotografías que se pueden rescatar de esos años, la presencia ha sido por igual, digamos. Creo que también significó el reconocer la importancia de los pueblos originarios en nuestra región y sobre todo esa relación tan amistosa que tuvieron con los galeses, donde mutuamente se ayudaron en los momentos más críticos. El escultor de los dos flamantes monumentos fue nada menos que Luis Perlotti, uno de los artistas más reconocidos, autor de obras similares que hoy pueden verse en diferentes provincias. Y el constructor de la base del monumento al indio es don Ismael Zunino, quien recuerda cómo se completó la obra. Ese gringo dice, te quiero hablar Rodríguez, que era el intendente. Pero un cachito y ya termino, acá voy. ¿Viste? Si somos Rodríguez, yo no hablo, hay ingeniero. Yo escucho, después hablamos. Está bien, pasa. Me senté ahí, los cuatro, iban a hacer esto, iban a hacer el otro, todo pelotudeces que nos hagan el mantano. Que había que pararlo al indio ahí en la esquina del borde. Le digo, mirá, Antonio, estos son de esta época. Yo lo estuve escuchando esto como un tarado, escuchando pelotudeces. Le digo, los indios no eran de la época de nosotros tampoco. El indio lleva muchos años atrás. El indio cuando andaba acá, lo único que tenía de bueno es caballo. El indio cuando quería averiguar algo en el mar, se ponía en ancla el caballo arriba y vigilaba porque las matas acá no hay ahora porque las arrancamos, pero era todo mata hasta el borde del agua. Cuando yo vine nomás, en el 40 y pico, entonces el indio subía arriba del caballo del ancla y vigilaba.
vigilaba el mar, se sentía un ruido porque ni barco vendría en esa época. Que tenés razón, estos boludos, me dicen, ¿cómo hacerlo ahí abajo, poner el indio? Si el indio subía el ancla del caballo y vigilaba. Bueno, mira, ¿sabes qué? Le hace gusto tuyo. Digo, pero me da el gusto a mí buscar las cosas. Hay un camino que va el gasoducto para Buenos Aires. Hay como 6 leguas, 7. Yo un día había ido por allá y hay piedras esas que tiene la base. ¿Vale? Y hay caños, digo, que tienen casi 1 metro de circunferencia y hay de todos lados pedazos. Entonces, hicimos el pozo, a 1 metro y pico, casi 2 metros de hondo. Le puse unos fierros para que no el peso del caño, que era ese, ¿sí? Y ahí lo llené hasta arriba. Y dejé para ponerlo en el ganche de la base. Y ahí vamos a soldar la base del indio. Que ahí no lo va a llevar el viento, no va a llevar nada. Mañana tiene un guinche viejo que no había en ese tiempo todavía. Vamos a ver si aguanta. Bueno, lo cargamos al indio, lo paramos, lo plomo, y lo voy a plomar bien. Y ya está la base fija, digo. Y ahí lo rellenamos y ya. Después le voy a hacer un chorizo largo de piedra como que estaba subiendo. Esa es la base del indio de Chubut. Empezó un grupo de personas de interesarse en buscar archivos como para que conformen el archivo de la ciudad. Después que con los años, obviamente que este lugar todavía no estaba disponible, estaba prometido pero no disponible, así que esa gente se reunía en la Casa de la Cultura. Y después cuando se desocupó esta terminal, bueno, ahí ellos empezaron a venir acá, que les llevó varios años, digamos, a hacer un lugar más o menos adaptado para que funcione como museo, porque es muy costoso, obviamente, es un edificio hermoso, muy antiguo, y así que después se empezaron a armar el museo así de a poquito, con piezas que han ido donando, por ahí hay algunas prestadas, pero se va conformando un poco la historia, los comienzos de Madryn, las distintas nacionalidades que se encuentran en Madryn, así que esto es un poco de todo. El museo tiene toda una historia concatenada. En el ingreso tenés un poco de historia de lo que es pueblo originario, Tehuelche, Pampa, la llegada de los galeses. Atravesamos a la siguiente sala, que es un poco de la historia del ferrocarril, fotos del ferrocarril, fotos de la construcción de las vías, de la historia del ferrocarril en sí. Ahí tenemos una caja fuerte originaria, lo que se utilizaba como botiquín. Después continuamos con la historia de las escuelas, la de Tosque, la escuela Sarmiento, donaciones y préstamos de pianos. Tenemos el armonio, el primer armonio que bajó en el Valle de Chubut, que fue a la Capilla Bethel, y fue el primer regalo que nosotros recibimos como museo. Espectacular. Después tenemos la sala de lo que es la actividad subacuática. Puerto Madryn es la capital de Argentina de las actividades subacuáticas, y va a ser por siempre, porque Puerto Madryn es eso. Por siempre va a ser un lugar, un espacio, a ver cómo te puedo decir, que te llena de emoción, de alegría, de vivirlo, de querer meterte a bucear con lobitos, a la caza submarina, ir al parque submarino, hacer avistaje de ballena, naturaleza pura, ¿viste? Bueno, nosotros tenemos todo lo que es actividad, de la historia de Jules Rossi, o Jules Rossi, o Jules Rossi, según como quien lo quiera pronunciar, ¿viste? Desde 1957 hasta el actual. Esto, por ejemplo, que nos entregó, esto que es, a ver si vos lo ves, esto es para
un tensor de alambre para 10 hilos, cosa que yo nunca había visto. Lo encontraron señalando un pozo de agua. Atrás, atrás también está un pedazo de mástil de vaya a saber qué embarcación, que señalaba un pozo de agua. Mirá el valor que tenía el agua para los habitantes de esta zona. Lo nuestro primordialmente es querer enseñar un poco la historia, querer mostrar el tesoro que nosotros tenemos acá. Después de tantos años que hizo el centro de estudio para tener esto, la cuestión es mantener y sacar el museo hacia la calle y que el museo, y que la gente venga acá al museo a visitarnos y hacerlo itinerante también al museo. Descendiente de padre y madre, mis abuelos, mis bisabuelos, depende en qué línea generacional, ¿no? Pero la mayoría de ellos llegaron en 1874 en el vapor Vesta y bueno, se radicaron en la zona rural de Chacras. La cercanía de estar compartiendo, bueno, viviendo en zona rural, las tareas agrícolas que los galeses llegaron para trabajar la tierra, ¿no? La mayoría de ellos en sus inicios. Y es muy interesante, mis hijos, mis sobrinos, mis hermanos, digamos, todos hemos tenido la oportunidad de aprender el idioma, de escucharlo, bueno, poder haber compartido con tíos o con abuelos el canto, ¿no? Desde la niñez, desde la adolescencia. Es algo que, bueno, que se va vivenciando y uno se apropia de toda esta cultura, ¿no? Hoy en día es muy importante las escuelas bilingües, ¿no? Que entre Leeuwen, Gaiman, entre Belin ya están fundadas ya hace unos 10, 20 años algunas. Entonces las familias tienen esta posibilidad de también mantener la cultura a través de las escuelas. Eisteddfod significa estar sentado, pero bueno, tiene que ver con estar sentado para apreciar el hacer artístico del otro, ¿no? Un evento cultural, digamos, pero que se inicia en los siglos XII, XIII, primeramente como un encuentro para disfrutar de la literatura o de la poesía, ¿no? De poetas. Y luego se fue incorporando la música. Ya el primer año que llegan para celebrar la Navidad, aquí en la provincia, ya radicados en Rawson, celebran la Navidad con un Eisteddfod, que seguramente fue un Eisteddfod, un mini Eisteddfod, ¿no? Un pequeño Eisteddfod, pero el Eisteddfod tiene esto de poder compartir la música, la poesía con los demás, ¿no? Y bueno, y tiene también un componente muy fuerte de lo religioso. Todo lo que es la música relacionado a lo religioso también está muy presente en el Eisteddfod. Después de ese primer Eisteddfod que se realiza en Rawson en Navidad de 1865, se hicieron esporádicamente otros en distintos puntos del Valle del Chubut. Generalmente en distintas regiones de las chacras, en las capillas. Una vez que se fueron construyendo las capillas galesas, que son los centros de lo social, de lo religioso y también de la educación, porque allí funcionan las primeras escuelas. Hay una premisa que el Eisteddfod no se realiza en épocas de guerra. Entonces sucedió al principios del siglo XX que hubo un impasse, ¿no? De que no se realizaron. En 1965, como en conmemoración al centenario, se realizó
un Eisteddfod en forma especial, y a partir de allí no se han dejado de realizar. Uno asiste al Eisteddfod y desde el saludo inicial se realiza en los dos idiomas, en galés y en español, y luego las competencias también alternadamente son competencias en los dos idiomas. Bueno, esto es algo que para los que han estado en forma más cercana se vive desde la cuna prácticamente, ¿no? Las familias que, incluso no familias descendientes de galeses solamente, hay familias, bueno, que se han enamorado de la cultura galesa o bien han tenido la oportunidad de compartirla desde su niñez y desde lo familiar, o también desde los coros, desde las escuelas, conocen y comienzan a participar, y los niños, bueno, son los más frescos, digamos, en participar, y luego lo siguen haciendo en su adolescencia, en su juventud. Es un ambiente en donde todos, digamos, los que participan lo hacen convencidos y disfrutando, ¿no? Bueno, alrededor de 1905, 1907, llegan mis abuelos a Puerto Madryn. Mis abuelos venían de Alemania. En realidad mi abuelo vino como primer contador para la Sociedad Anónima, importadora y exportadora de la Patagonia, y mi padre, que nace acá en el 19, se hace comprador de lanas y conoce mucho de campos, y entre ellos compra campos. Por el lado de mi mamá, mis abuelos, que también llegan alrededor de 1905 y 1907, venían después de haber perdido la guerra en Sudáfrica, porque eran Boers, que llegan a la colonia Escalante, en Comodoro Rivadavia. También eran gente preparada y educada en el quehacer agropecuario, así que en uno de sus viajes mi abuelo, que era arriero, viene a la península Valdés y allí conoce a la que fue por parte materna mi abuela, Catalina Conrad, y que por eso estoy emparentado con todos los Conrad también, y también compra campo acá en la zona, se instala, ocupa un campo y lo va mejorando, y ahí aparece la parte materna, y mi madre nace, pocos años después nace mi mamá acá. Y mi hermana y yo nacimos en Puerto Madryn, pero era un Madryn chico, estoy hablando de 3.000 personas, cuanto mucho, con calles de tierra y con servicios deficitarios, porque faltaba agua, faltaba luz, se calentaba uno con salamandras, había poco gas, nada que ver con lo de ahora. En aquel entonces no se suspendían las clases por falta de calefacción, Pablo. Había que llevar un cachito de papel los diarios, ¿viste? Y calefaccionarse, ¿viste? Poner en el piso porque estaba fresquito. La gente que vivía en el campo con su familia tenía varios hijos, generalmente era esa característica, o de lo contrario eran hombres solos, pero en general eran familias que tenían gran cantidad de hijos y vivían en el campo muy aislados, ¿no? Porque hablar en aquellos años de 80 kilómetros era una gran distancia. Bueno, el negocio de la lana, yo te explicaba que después, en la Segunda Guerra Mundial, la lana aumentó muchísimo su precio. 10 veces el valor normal, porque todos los equipos de guerra para invierno se hacían con lana, por el abrigo que necesitaban los soldados, y era tal la cantidad que se necesitaba de lana que Argentina desarrolló muchísimo su rodeo ovino y tenía una oferta de lana muy importante. Había dos tipos de líneas en las casas de compra de lanas, unas eran las inglesas y otras las alemanas. Mi padre se había formado en la compra de lanas en Stout y compañía, y representaba varias firmas de compra y de exportación de lana, y viajaba muchísimo al campo y conocía toda la zona, y yo era muy chiquitito, pero desde los 6 años salía al campo con él y él me enseñaba cómo se
se trabajaba con la lana, me presentaba a los diferentes productores de cada zona y bueno, todo el mundo me conocía. Aparte, cuando después el lote ingresaba en alguna de las barracas de la zona, me tocaba a mí, que era chiquito pero sabía llevar muy bien los registros de peso de los lienzos de envases de lana y también de los fardos de exportación. Yo llevaba los romaneos, se los daba a mi padre y con eso hacíamos las operaciones de venta y de compra de lanas, ¿no? El comprador de lanas tenía que ser muy hábil, no era para cualquiera ese trabajo. Ellos entonces, el comprador tenía que ir al campo, ver toda la pila de lana, sacar muestras, reconocer y sacar en una libreta, llevar una anotación, calculaba el largo promedio de toda la fibra en el campo, el rin de lavado y la finura, y todo eso con una precisión increíble, porque estaban capacitados para eso. Era una experiencia y un manejo y un tacto y una vista tan aguda que eran realmente muy profesionales, ¿no? Y había todo un folclore alrededor de la compra de lanas y los laneros en aquel entonces, es algo que en algún capítulo te lo puedo contar, pero eran personajes sacados del Far West y realmente muy divertidos, ¿no? Gente muy, muy especial, que es un oficio, uno de los oficios que han desaparecido hoy en día con esto que te digo de la tecnología, ¿no? En el mercado del lana. Estamos en la compañía mercantil del Chubut, que fue restaurada ya hace algunos años. El proceso de restauración llevó varios, donde es una obra magnífica, porque bueno, si uno la ve es como entrar a 1900. Esta es la verdad. Si bien faltan cosas todavía, pues estamos en el proceso de empezar a vestirla y a darle contenido cultural y social a la mercantil. Si bien está abierta todos los días a la tarde, de domingo a domingo, pero falta mayor contenido cultural dentro de la mercante, que si bien no se ha hecho publicidad ni nada de que está abierta ni nada, a los efectos de que cuando estamos trabajando en un proyecto importante, que ojalá que se concrete en el menor tiempo posible, como para que esto sea también un lugar de encuentro importante, no solamente para los chubutenses, sino para cada uno de los que visita la Patagonia. Como digo, esto no es patrimonio de Olamón, creo que es parte del patrimonio de la provincia, porque es un edificio muy importante y que está restaurado, la verdad que muy bien, o sea, donde se han cuidado todos los detalles del piso, que sean iguales, cuando se cambió el cielo raso está hecho de la misma forma, y bueno, la restauración de los muebles tiene mucho trabajo, aunque no parezca, hay mucho trabajo. Sí, pues como digo, que también es un edificio que está arraigado en el corazón de la sociedad, y que, bueno, la idea es hacer algo parecido a lo que se hizo en la inauguración, nada más que, bueno, ponerle mayor contenido y va a ser mayores cantidades de días. Va a ser del día sábado 25 de julio hasta el 28 de julio. Sin importar lo que se haga en otro lado, va a ser una muestra abierta, la gente va a visitar y que todos podamos visitar todo lo que se hace en una fecha tan importante, por lo menos para lo que es la vida de la provincia del Chubut y especialmente del Valle, donde la colonia galesa tuvo una gran importancia y fue fundamental en su desarrollo y crecimiento, más allá de todas las otras etnias que hayan participado y que hayan colaborado, pero sí ha sido importante en el desarrollo y el crecimiento de toda esta región, ¿no? Hay grupos de personas que están muy ansiosos y muy esperanzados que sea algo importante, como también en esto uno ve a lo largo de los años cómo se han perdido incluso la vida de las fiestas patrias. O sea, hay un sector no minoritario, pero un sector, creo que hay más, no toda la gente está pensando en un 28 de julio tan importante, de 150 años de la llegada de los galeses, como debería ser, o por lo menos lo que uno considera que debería ser, porque es parte de la vida, pero uno ve también el 9 de julio, 25 de mayo, o sea, cada vez las fiestas y los reconocimientos importantes a la vida
del crecimiento de los pueblos es como que se va perdiendo, ¿no? Pero bueno, la idea con esto es rescatar una fecha importante donde creo que mucha gente nos dejó ejemplo muy marcado de lo que hay que hacer. Creo que esto hay que resaltarlo. Nosotros ahora vivimos una época mucho más fácil, más allá que es más difícil muchas cosas, pero mucho más fácil. Hoy en día las comunicaciones son inmediatas. Antes uno para comunicarse con alguien en otro lado, lo que menos tardaba una respuesta a una simple nota, no tardaba menos de un mes o 2 meses. Simplemente mandarle a saludar a la abuela que vivía en Buenos Aires 2 meses para saber. O sea, pero digo que las maquinarias, equipos, todo, pero por sobre todo la comunicación, que hoy en día estamos comunicados con cualquier parte del mundo en segundos, esto hace también a vivir un mundo más ligero, más veloz y por ahí más aprensivo en algunas cuestiones, ¿no? Pero por eso digo que hay que resaltar, rescatar el esfuerzo, la voluntad y el trabajo que ha puesto muchísima cantidad de gente en dejarnos en localidades como las nuestras, como Gaiman, como Trelew, como Rawson, o sea, a donde quieras. Y bueno, y un ejemplo es este edificio, o sea, cuando uno ve que todas estas piedras de este sótano están traídas a carros de acá a 20 kilómetros, no es que las teníamos acá a la vuelta, donde el esfuerzo simplemente para formar los cimientos era un trabajo enorme. Hoy en día, por eso digo que tenemos muchas más facilidades, muchas más comodidades, por eso digo que hay que valorar, resaltar y rescatar y felicitar a todos los que hicieron tanto para que todo esto crezca, ¿no? No, realmente que obviamente que es una fecha muy especial, que nosotros lo celebramos como una fiesta y empieza a ser en lo particular como un corolario de muchas acciones que se han ido dando a lo largo del tiempo, al menos desde lo personal, como digo. Yo vengo de familia galesa, más allá de mi apellido Tano, son mis abuelos Jones, Roberts y Evans, tengo un 75% galés, donde se escuchó muy poco el galés en la casa, pero después lo pude aprender y tuve la posibilidad de viajar en varias oportunidades al país de Gales, aprendiendo el idioma, después haciendo cursos de docente, siendo invitado como intendente y el año pasado acompañando a la comitiva con el gobernador para ir cerrando algunas de las actividades que se van a estar dando este año, ya han comenzado este año, y tener el acompañamiento de la embajadora argentina en Londres, como Alicia Castro, y bueno, todas las reuniones que se mantuvieron con el primer ministro galés y demás, que aseguró su presencia y que va a estar aquí. Así que uno se siente parte activa y protagonista de esto. Y obviamente creo que uno de los plus que uno puede tener es el hablar la lengua galesa, que te da otro tipo de cercanía y de conocer en este tiempo a tanta gente del país de Gales que permanentemente viene. Todos tenemos para celebrarlo, cada una de las localidades tiene un motivo para celebrar y eso es lo positivo. La municipalidad full, obviamente la Dirección de Cultura es la que más trabajo tiene en este tiempo. Desde lo que es una presentación de obra teatral del país de Gales, que va a estar haciendo una presentación teatral aquí en nuestra localidad, a grandes concertistas, o lo que va a ser la movida del 28 con todas nuestras casas de té, que van a tener un condimento especial, tratando de cerrar esa noche. Para los que no saben, cada una de las capillas, o la mayoría, una vez finalizado el té, en zonas de chacras o aquí en el pueblo, hacen un pequeño concierto. Hemos logrado este año traer a todas las capillas a hacer un concierto mucho más grande, con la celebración de todas las colectividades en nuestro gimnasio municipal. Así que bueno, también hay que ser, también en esta celebración hay que ser cuidadoso, hay que ser respetuoso, porque si no parece que pasamos a los extremos, parece que lo único que hay para celebrar nuestra provincia es la llegada de los colonos galeses, entonces hay ciertas susceptibilidades también que hay que manejarlas con mucho cuidado. Pero lo cierto es que empieza una etapa con lo galés de lo fundacional y de las buenas relaciones entre pueblos, que creo que eso hay que manifestarlo permanentemente. Creo que
más allá de la estructura o lo estructurado que puede ser la gente en esta estructura tan inglesa que decimos nosotros y marcamos, tan británica, es la recepción que se tiene. Creo que uno cuando llega a Gales y uno dice que es de la Patagonia, porque ellos toman nuestra zona como Patagonia, más allá de la amplitud nuestra, creo que lo circunscriben únicamente a Chubut, es la recepción que nos dan. Hay una permanente abrir de las casas para que uno se pueda alojar, que se quede, trasladarte, mostrarte lo que se tiene, y eso es muy nuestro, ¿no? Viene alguien de afuera y parece que nosotros tenemos que extender el día y mostrarles todo, decir lo bueno que tenemos, orgulloso de lo que tenemos. Bueno, creo que eso existe en Gales, al menos para con nosotros, eso se siente, y la verdad que lo disfrutamos mucho, y toda la gente que ha ido vuelve realmente muy contenta con eso. Y yo puedo decir que estuve 10 veces en Gales, y siempre lo digo, jamás tuve que pagar para quedarme en un hotel o un alojamiento en algún lugar porque no tenía dónde dormir y demás. Siempre hubo una casa abierta o dispuesta, una casilla que me dieron para que durmiera esa noche, que llegaba siendo muy jovencito, ya no tan joven en los últimos viajes, pero la verdad que creo que eso es muy similar a lo nuestro, pero siempre que lo dije, si Gales es hermoso, pero siempre uno vuelve, ¿no? Siempre el lugar nuestro es este, y hay tantas cosas para hacer que uno siente que en Gales las cosas ya han sido hechas. Obviamente es un país con muchísimos años de historia, o encontrar una vivienda de 500, 600, 800 años muy normal. Para nosotros es una locura prácticamente incomprensible, pero bueno, siempre uno está volviendo, y este es su lugar de origen. Nosotros no porque Trelew sea una ciudad grande, cosmopolita, en donde ya sus integrantes han venido de distintos puntos del país, de Latinoamérica, de otros lugares del mundo, pero no dejen su impronta de tener su corazón en la colectividad galesa y en lo que fue la colonización, ¿no? Desde el nombre de la ciudad, que rememora la importancia y la actividad de Lewis Jones, ¿no? como un actor principal en la instalación de la colonia en este punto de la República Argentina, en la Patagonia Argentina, y en su homenaje esta ciudad lleva su nombre, y como contaba recién, el escudo que está detrás de mí, debajo del grabado de la figura de Lewis Jones, corresponde a la ciudad de Carnarvon, en Gales, con quienes estamos hermanados, porque es la ciudad donde nació Lewis Jones. Entonces, Trelew realmente está íntimamente imbricada en el procedimiento de la colectividad, obviamente lo que significa para nosotros festejar 150 años del desembarco de los galeses en la Patagonia, y estamos muy contentos y tratando de que tenga el brillo que a nuestro juicio debería de tener, y por eso estamos colaborando tanto con las asociaciones como con quienes desde su pasión están intentando a sumar su granito de arena para que sea un gran festejo. Todo el año 2015 sea un gran festejo de los 150 años del desembarco de los galeses en la Patagonia. Además de la cuestión personal que significa desde estar en la intendencia, ser el intendente, creo que además de eso, nosotros acá en Trelew tenemos una importante comunidad galesa muy activa, que además se exterioriza en algunas cuestiones como el gran edificio del San David, ¿no? de la Asociación San David, que ha sido importante en épocas de la ciudad, porque concentraba las actividades comunitarias, porque bueno,
Me ha tocado en algún momento jugar al básquetbol, porque en algunas épocas inclusive se jugaba al básquetbol dentro del edificio del San David. Así que no es indivisible del desenvolvimiento de la ciudad la presencia de los galeses o de sus instituciones. Nosotros hemos además tratado de engalanar la ciudad con todo lo que se ha podido. Creo que falta mucho, creo que en un futuro no muy lejano habría que tratar de recuperar el entorno del San David para aislarlo un poco de los edificios de alrededor, como para poder realzarlo en el espacio en la ciudad. Y esa importancia también se ve en que el Esteibo del Chubut sea el momento cumbre o ecuménico de la expresión de la cultura galesa, de los galeses en Chubut. Se celebra a través del Esteibo, y el Esteibo de Chubut se celebra ya tradicionalmente en la ciudad de Trelew. Si bien hay Esteibo en Gaiman, en Trevelin, en Madryn, de la Juventud General, lo cierto es que el Esteibo del Chubut, ese momento cumbre de la costumbre y la cultura galesa, tiene su epicentro en la ciudad de Trelew. Y entonces para nosotros va a ser sumamente honroso, y estamos haciendo todos los esfuerzos concernientes a que sea de la magnitud que se merece el Esteibo, que se va a llevar adelante los primeros días de noviembre en la ciudad de Trelew, con todo el brillo que se merece los 150 años. Sí, bueno, la verdad que es un mes, como vos decís, muy especial. La llegada de los colonos galeses a la ciudad de Puerto Madryn el 28 de julio. Bueno, sí, en el marco de esta llegada de los colonos, y justamente coincide también con los 150 años de aniversario de la fundación de nuestra ciudad capital de la provincia de Chubut, Rawson. Así que sí, hemos estado realizando una serie de eventos que se van a seguir, que se van a prolongar, digamos, hasta el 15 de septiembre, que es el aniversario de Rawson. Y hemos tenido la posibilidad de realizar un evento muy lindo, que fue una videoconferencia con el Ayuntamiento de Festiniu, en donde tuvimos la posibilidad de contactarnos directamente con el alcalde de esa ciudad, porque bueno, de ahí partieron alrededor de 10 colonos que vinieron en la Mimosa y que desembarcaron en Madryn, y que luego, bueno, vinieron acá a la ciudad de Rawson. Y bueno, también lo que estamos planteando nosotros, aprovecho para decirlo, además del trabajo que se está llevando a cabo, del reconocimiento y la puesta en valor de varios puntos históricos de nuestra ciudad, como por ejemplo resguardar la primer casa que tenemos acá en Rawson, que está ubicada al lado de la Capilla Berwyn, más precisamente sobre Ruta 7, resguardar la primera casa, que fue la de Lewis Jones. Y bueno, en ese marco también queremos un reconocimiento que creo que nos debemos todos los rawsenses, de que se reconozca de que Rawson fue la primera ciudad fundada acá. Si bien los colonos galeses llegaron y desembarcaron en la ciudad de Puerto Madryn, bueno, como todos sabemos, ellos venían en busca de agua dulce, y eso fue lo que los trajo acá a acercarse al valle, ¿no?, de nuestra provincia, y fundar la ciudad de Rawson. Así que se están realizando muchísimas actividades, como bueno, tenemos los fines de semana eventos culturales en donde participan no solamente también los colonos galeses, sino también los pueblos originarios, que bueno, que tienen mucho que ver con la fundación de nuestra ciudad, porque bueno, fueron los que los recibieron a los colonos que llegaron, y que siempre agradezco, porque gracias al buen trato y a la buena amistad que entablaron, es que bueno, hoy somos lo que somos y estamos donde estamos. Sí, nosotros entendemos de que bueno, Rawson es una ciudad que tiene muchísima historia por rescatar, porque también vemos como que se ha ido dejando de lado.
Entonces se están llevando a cabo varios programas culturales y educativos en muchísimas escuelas de acá de Rawson para poder para recuperar toda esta historia que por ahí está muy, muy oculta. Y bueno, yo también tengo mi descendencia galesa por parte de mi mamá, que también es descendiente de colonos galeses. Así que bueno, eso lo vivo a diario y está bueno también que están tratando de poder reflotar lo que es la Capilla Berwyn y poder servir también ahí el té galés, porque si bien Rawson es una ciudad que tiene toda esta historia galesa, por ahí es como que Gaiman, que es el primer municipio de nuestra provincia, es la que se ha ocupado de, digamos, de que esté pendiente y presente todos los días esta cultura que nos dejaron los galeses, ¿no? Bien, bueno. Yo como intendenta de la ciudad, uno siempre prioriza quizás obras que fueron dejadas de lado en su momento, y además de poner en valor ciertos puntos históricos, íconos de nuestra ciudad, estamos llevando a cabo una revalorización importante de todo lo que es la vera del río, porque entendemos de que el motivo, tratamos de asociar la llegada de los colonos a que vinieron acá, el agua dulce. Entonces estamos tratando de relacionar todo con el cuidado del medio ambiente, que estamos trabajando también mucho acá en Rawson, y poner en valor todo lo que es la vera de nuestro río, la construcción de sendas peatonales, tratarla de dejar lo mejor posible. Estamos pidiendo, porque hay una licitación muy importante de la restauración de lo que es el Puente del Poeta, que es un puente que tiene alrededor de 70 o 80 años. Y bueno, siempre como intendenta uno pide, ¿no? Obras, aprovecha el sesquicentenario de la ciudad para pedir obras que por ahí estuvieron relegadas en Rawson y aprovechar esta oportunidad. Y bueno, y después obviamente vamos a traer espectáculos importantes. Estamos tratando con la Secretaría del Ministro de Vido, de Teresa Parodi. En los días próximos viajo a Buenos Aires a contactarme con ellos para poder traer también para todos los vecinos de Rawson en este marco, bueno, algo lindo, ¿no? En esta producción de Canal 12, Magrin TV y Trelew TV, Casino.Ibanca, Servicop, Aluar, Dadam Hermanos, Municipalidad de Puerto Madryn, Gobierno del Chubut, Administración Portuaria de Puerto Madryn, EISI.